Continuamos hoy estudiando el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús rodeado por los judíos, quienes le dijeron que si Él era el Cristo, que lo dijera abiertamente. A lo cual Jesús respondió que ya Él lo había dicho, pero que ellos no querían creer. Las obras que Él hacía en nombre de su Padre, ellas daban testimonio de Él. En otras palabras, Jesús les dice que Él tiene las evidencias de ser el Mesías. Sus obras dan testimonio de ello. O sea que su enseñanza, su vida y sus milagros demostraban que Él era el Mesías. El problema, pues, no radicaba en su falta de credenciales. El problema estaba en el corazón que no creía. No querían creer, y el hecho de que no querían creer demostraba que no eran sus ovejas. Ese es, pues, el lado negativo. Veamos ahora el lado positivo que Jesús declara. Leamos los versículos 27 hasta el 30 de este capítulo 10 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Sus ovejas oyen su voz. Le siguen, es decir, que la marca de pertenencia en las ovejas es la obediencia. ¿Quiere usted saber si una persona es salva o no, amigo oyente? Entonces, fíjese cómo es su relación con Cristo y si le está obedeciendo. Recuerde usted que el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que tener puesta la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha. Cuando era consagrado, la sangre era puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha. El Espíritu de Dios tenía que abrir su oído porque, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene que revelárnoslas por su Espíritu. Nosotros también tenemos que tener puesta la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha. En Proverbios 20:12 leemos, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El Señor dice aquí en el versículo 27, y yo las conozco. Y me alegro de que alguien me conozca. A veces, amigo oyente, me entienden mal y tengo que explicarme. Pero nunca me es necesario explicarme con Jesús, porque Él siempre me comprende, me conoce. Luego dice, y me siguen. Creemos en la seguridad eterna del creyente y en la inseguridad de los que profesan ser creyentes, pero que no lo son. Y me siguen, dice el Señor. Y así de simple es. Si el pastor llamara por la mañana y comenzara a caminar por la colina hacia arriba, y si de unas 500 ovejas en el redil 100 salieran y le siguieran, tendríamos que llegar a la conclusión de que esas 100 ovejas eran sus ovejas. Y también llegaríamos a la conclusión de que las otras 400 no eran sus ovejas. El Señor dice luego, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Amigo oyente, cuando Él les da vida eterna, eso quiere decir que no la pueden ganar ni pueden trabajar para obtenerla. Es gratuita, es vida eterna, es para siempre. No podrían ser sus ovejas si la vida no durara para siempre. Las ovejas pueden hallarse en peligro, pero el pastor proveerá. Pueden estar esparcidas, pero Él las juntará de nuevo. Nunca perecerán. Ahora, ¿pueden descarriarse? Sí, pueden descarriarse. Pero, ¿perecerán? No. Las ovejas pueden meterse en el chiquero, pero nunca ha habido oveja que se quede en el chiquero. Las ovejas y los cerdos no viven juntos, amigo oyente. La oveja siempre es oveja. Nadie la arrebatará de la mano del Salvador. Ningún enemigo, ningún hombre, ningún ser creado puede arrebatarlas de su mano. Y esto, amigo oyente, es maravilloso. Cierta vez alguien argumentaba que uno mismo puede saltar y salir de su mano porque somos libres agentes morales. Pero escuche usted el pasaje. Realmente dice, ningún ser creado las arrebatará de mi mano. Él es el pastor, Él es Dios. Si usted cree que puede saltar para salirse, el Padre cierra las manos y usted no puede salir. Hermano que me escucha, Dios le tiene a usted en su mano y no puede salir de ella. Ambas manos son las manos de la deidad. Ningún ser creado puede arrebatar las ovejas de su mano. Hace muchos años, un ranchero en el estado de Texas, en Estados Unidos, contaba acerca de sus ovejas y decía que tenía 2000 ovejas
y que era necesario que alguien las vigilara todo el tiempo. Si dos ovejitas pasaban al otro lado de una colina y se alejaban del rebaño, se perdían porque no pueden encontrar su camino de regreso al rebaño por sí mismas. La única manera en que pueden estar seguras es que el pastor esté allí con ellas. Si un lobo se acercaba para comerse una de ellas, uno creería que la oveja sería lo suficientemente inteligente como para decirse, bueno, se comió a mi hermanito, pues lo mejor es que vuelva para juntarme con el resto del rebaño. Pero ella no sabe a dónde ir. Todo lo que hace es balar y dar vueltas, y por fin sirve de postre al lobo. Una oveja de por sí es torpe. No tiene ninguna manera de defenderse, no puede huir del peligro. Si una oveja está segura, no es porque es viva ni inteligente, sino porque tiene un buen pastor. Amigo oyente, permítanos decirle que Jesús nos da vida eterna y nunca pereceremos. Alguien podrá acusarnos de jactancia, pero no, amigo oyente, no nos estamos jactando. Estamos jactándonos de nuestro pastor. Tenemos un pastor maravilloso. Él no perderá ninguna de sus ovejas. Si comienza con 100, no terminará con 99. Si una se pierde, irá a buscarla. Ninguna perecerá. Luego dice que Él y el Padre son uno. Y aquí alega ser Dios otra vez. Leamos los versículos siguientes, versículos 31 al 33 de este capítulo 10 de Juan. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hay una cosa que es segura. En aquel entonces, aquellos que le oyeron comprendieron muy bien que se hizo igual a Dios. Tenía sus credenciales. No había ninguna manera para negar los milagros. Sanó a miles de enfermos y no se podía negar la evidencia. Ahora le acusan de blasfemia, le acusan de llamarse Dios. ¿Y sabe usted, amigo oyente, que eso es exactamente lo que hacía? Continuemos ahora con los versículos 34 al 38. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. La acusación que ellos lanzaron era que Él, siendo un hombre, se hacía Dios. Jesús entonces les cita el Salmo 82, versículo 6, donde dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Los hombres son llamados para ser los hijos de Dios, pero Jesús es único en que Él es el hombre al que el Padre santificó, ha sido consagrado. Es diferente de cualquier otro en el mundo, porque fue enviado al mundo con una misión. Él está en el Padre, y el Padre está en Él. Veamos ahora los versículos 39 al 42 de este capítulo 10 de Juan. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Juan el Bautista no hizo milagros. Dio un verdadero testimonio del Mesías. Jesús es el Mesías, el Cristo. Él es el que había de venir. ¿Qué pensáis del Cristo? Esta es la manera de comprobar la posición suya. Uno no puede estar en lo correcto en cuanto a lo demás, a menos que primero esté en lo correcto en su manera de pensar acerca de Jesús. ¿Qué pensáis del Cristo? Si usted, oyente amigo, es su oveja, entonces oirá su voz. Pero si no es su oveja, no le oirá, sino que la voz de Jesús será ahogada en la confusión de voces que le hablan a usted. A sus ovejas les es posible oír al Hijo de Dios. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo, Jesús resucita a Lázaro de los muertos en Betania. Quisiéramos pausar aquí por un momento para considerar el propósito del Evangelio según San Juan.
En los primeros 10 capítulos, Cristo se ha estado revelando a un círculo que cada vez es mayor. Comenzó allá en las bodas de Caná, donde se congregaron algunos convidados y sus discípulos. Y al describir el resultado de ese primer milagro de Jesús, las Escrituras dicen que sus discípulos creyeron en Él. Al final, en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta de dedicación, la nación entera estaba delante de Él. Allí Jesús se presentó a la nación, pero fue rechazado por todos. Rechazaron sus obras allá en el capítulo 5 de este Evangelio, versículo 16. Rechazaron sus palabras en el capítulo 8, versículos 58 y 59. Y vimos aquí en el capítulo 10 que acabamos de estudiar, en los versículos 30 y 31, que rechazaron su persona. Este capítulo es como una especie de intermedio en el relato que hace el evangelista. El ministerio público de Jesucristo ha llegado a su conclusión, y ahora Jesús se retira a un ministerio particular. Concentra ahora sus esfuerzos en alcanzar a individuos y ya no se extiende a la nación. Los eventos aquí tienen lugar en la fiesta de dedicación y la Pascua durante algún tiempo entre los meses de diciembre y abril. Para nosotros, el estudio del Evangelio de Juan es como subir a un monte y cada capítulo nos eleva un poquito más que el anterior. Recuerde usted que Juan nos ha dicho el motivo por el cual escribió este Evangelio. Allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, él dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los judíos rehusaron creer que Jesús fuese el Hijo de Dios. Y Jesús entonces les pidió que creyeran las obras que hacía para que así se dieran cuenta. Por tanto, nosotros hacemos la pregunta suprema: ¿tiene Cristo el poder para levantar a los muertos? La pregunta de mayor importancia en cualquier religión es en cuanto a la muerte. Hay preguntas que tienen que ver con esta vida, pero el gran misterio es la muerte. La vida también es un gran misterio, pero la vida quedaría prácticamente sin sentido si no hubiese una resurrección de los muertos. La pregunta entonces que hay que hacerle a cualquier religión es si tiene poder sobre la muerte. Muchos tratan de descartar lo milagroso de las Escrituras, incluyendo la resurrección corporal. Son como el hombre que come pescado, pero rehusando creer que el pescado tenga huesos. Ahora bien, puede ignorar los huesos, pero se hallará en apuros y hasta puede ahogarse debido a estos huesos. Pues hacemos lo mismo si tratamos de descartar los milagros de la Biblia. Allí están. Hay personas que dicen que quieren una religión que esté involucrada con lo presente y no una que esté preocupada solo en lo futuro. Creen que la esperanza de la resurrección es solamente para el más allá. Pero no, amigo oyente, es para ahora mismo. Es una esperanza práctica y no teórica. Cristo nos ofrece muchos beneficios ahora mismo, pero el más grande de todos los beneficios es la vida eterna. Es pues muy práctico hacer la pregunta: ¿resucitarán los muertos? La vida aquí es tan corta. Cualquiera que haya perdido un ser amado sabe que la esperanza de la resurrección es algo muy práctico. Amigo oyente, si usted no tiene esta esperanza al pararse al lado de la tumba, es seguro que estará abrumado por la melancolía y la tristeza. Nos hemos dado cuenta que las sectas falsas y las religiones del día hacen toda clase de alardes, reclamos y pretensiones en cuanto a lo que ofrecen a sus adeptos, pero no hay ninguna de ellas que se ocupe en levantar a los muertos. Hay algunas sectas que han alegado que les es posible levantar a los muertos, pero nunca están dispuestos a exhibir el cuerpo, el corpus delicti. Cuando Jesús sanó a los enfermos, era el cuerpo que quedaba sanado. Cuando Jesús levantó a los muertos, fue el cuerpo el que fue levantado. Muchas religiones prometen mucho para el presente, pero nada para el futuro. Es como el darle un sonajero a un bebé para que juegue con él en esta vida. O es como el llevar a alguien en avión con un piloto novato que sabe cómo despegar y volar, pero que todavía no ha aprendido lo más difícil, cómo aterrizar. Amigo oyente, la gran esperanza de la fe cristiana es la resurrección de los muertos.